Todos los que me escuchan bien, por favor pongan uno en el chat. Ok, muchas gracias. Bueno, uno de los temas importantes que debemos tomar en cuenta es comprender entonces los delitos informáticos en Bolivia, ¿no? El asunto boliviano es un caso atípico, como hemos mencionado, y más allá de lo que hoy día se ejecuta como, o lo que hoy día se tipifica como delitos informáticos, ya saben que el campo de acción de la informática forense depende mucho de dónde se ejecute, ¿no? Cuando se habla del ámbito legal, cuando se habla del ámbito judicial, por así decirlo. Esto debido a que, como han visto en los trabajos que hemos hecho para hacer el análisis de la evolución de los delitos informáticos en Colombia, en el caso boliviano realmente es muy paupérrimo el tema, como delitos informáticos. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en Bolivia? Se ha utilizado las técnicas de informática forense, es decir, esta rama o esta disciplina de las ciencias forenses, se utiliza para investigar delitos más punitivos. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, un delito como trata y tráfico. Ese delito tiene cárcel y es un delito fuerte, ¿no? Y está tipificado todo eso. Otros delitos que están, por ejemplo, que pudiera ser, digamos, otros tipos de delitos que pueden ser con sanciones o con, digamos, que tienen más sanciones y o tienen mayor importancia en la sociedad, según las leyes, ¿no? Obviamente, hasta el día de hoy, en estas épocas tan complicadas encima con la digitalización que nos empuja la pandemia, el tema de cometer incidentes o los delitos a través de medios informáticos son el día a día, ¿no? Entonces, los delitos informáticos se realizan a través de medios informáticos y además están penados por ley. Esas dos características son muy importantes. En el caso boliviano se tiene dos artículos del Código Penal que se ha mencionado que nos permiten tipificar los delitos. Sin embargo, como les decía, en Bolivia se utiliza la informática forense como como el apoyo a la investigación de delitos más fuertes, ¿de acuerdo? Entonces se hacen muchas veces las técnicas de informática forense para demostrar o para entregar evidencia digital para otro tipo de sucesos, ¿de acuerdo? Inclusive para temas de asesinatos, para temas de esas cosas, se utiliza mucho las técnicas de eso. En realidad, también se ha creado entidades operativas de investigación, en el caso boliviano, que se dedican a precisamente hacer este tipo de acciones para poder identificar algunos delitos o para poder encontrar a las personas para hacer la investigación criminal, básicamente. ¿Ok? Eso es lo que hace la informática forense como una disciplina. Entonces, entrando de lleno a lo que es un delito informático, quisiera que veamos estas eh, estos tres conceptos, estas tres definiciones, tal vez son, más que todo definiciones. ¿Ok?
Cualquier comportamiento antijurídico, no ético o no autorizado relacionado con el proceso automático de datos y o transmisión de datos. ¿Sí? ¿Se lee? A ver, se lee, ¿no? Entonces está claro que cualquier comportamiento antijurídico quiere decir contra las leyes, no ético o no autorizado, que también pueden contravenir a las leyes, relacionado con un proceso automático de datos y o transmisión de datos. Se va más técnico, ¿no? Esa definición. A ver, vamos a ver la definición del centro. Delincuencia informática es todo acto o conducta ilícita e ilegal que puede ser considerada como criminal, dirigida a alterar, socavar, destruir o manipular cualquier sistema informático o alguna de sus partes o componentes que tengan una finalidad, que tengan como finalidad causar una lesión o poner en peligro un bien jurídico cualquiera. Ahora veamos el último, ¿no? Toda conducta que revista características delictivas, es decir, sea típica, antijurídica y culpable, y atente contra el soporte lógico de un sistema de procesamiento de información, sea sobre programas o datos relevantes, a través del empleo de la tecnología, de las tecnologías de la información, y el cual se distingue de los delitos computacionales o tradicionales informáticos. Bueno, entonces, más allá de este tipo de conceptos que nosotros podemos encontrar muchos más, no conceptos, perdón, definiciones o explicaciones a lo que se refiere como delito informático, tiene que ver con una conducta antijurídica eh, realizada a través de un medio informático y listo. Esa es la definición de un delito informático. ¿Ok? Básicamente. En el caso boliviano, estos son los únicos dos artículos que tipifican delitos informáticos. Entonces, si queremos investigar un delito informático, debemos tener cuidado en Bolivia de que esa conducta antijurídica o ese incidente entre en uno de estos dos artículos. El artículo 363 bis y el artículo 363 ter. El 363 bis, que habla de manipulación informática, y el 363 ter, que habla de alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos. Hay una diferencia entre ambos, muy importante. Uno tiene cárcel y el otro no. En el análisis que ustedes han hecho en el trabajo, que vamos a revisar enseguida, ustedes han visto estos dos artículos y han tenido que leerlos. Y el tema fundamental es si una actividad o un incidente se tipifica, es decir, entra en uno de estos dos artículos. Entonces, cuando hablamos de manipulación informática, es decir, el 363 bis, habla de el que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o un tercero, manipule un procesamiento o transferencia de datos informáticos que conduzca a un resultado incorrecto o evite un proceso tal cuyo resultado habría sido correcto, ocasionando de esta manera una transferencia patrimonial en perjuicio de tercero. Será sancionado con reclusión de 1 a 5 años y con multa de 60 o a 200 días. Este artículo tiene tres cosas importantes que debemos identificar. La primera parte que dice que obtener un beneficio indebido para sí o para alguien. ¿Sí? Entonces, si tú has hecho algo a través de un dispositivo informático y has generado un beneficio o has tenido la intención de generar un beneficio para ti o para alguien, quiere decir que ya estás entrando en este artículo, ¿no?
Ya cumples digamos, la primera parte de esto. Si no había intención de un beneficio para sí o un tercero, entonces no, directamente ya no entramos en este artículo. Vemos el otro. ¿Ok? Sigamos con el primer artículo entonces. El segundo componente es que manipule un procesamiento o transferencia de datos. Es decir, manipular quiere decir interrumpir, quiere decir cambiar el procesamiento, quiere decir generar un resultado que no estaba previsto o un resultado en un sistema que pudiera ser, el sistema pudiera identificar el resultado como correcto, pero en realidad no, si el sistema no lo identifica como incorrecto, pero sí no debía haber pasado, ¿no? Entonces, cuando ocurre esa actividad de manipular un procesamiento, una transferencia de datos en un equipo, en una red, en telecomunicaciones y todo eso, entonces entra en este artículo, ¿sí? Esa es la acción, el accionar. ¿Ok? ¿Cuál es el efecto de ese accionar? ¿Cuál es el efecto del accionar? Sería ocasionando de esta manera una transferencia patrimonial en perjuicio del tercero. Entonces, hay una consecuencia de lo que has hecho. Hay una consecuencia de tu intención y hay una consecuencia de haber manipulado un procesamiento o unos datos, ¿no? O lo que nos dice, además, lo que nos dice es que este resultado este resultado nos dice que debe haber una transferencia patrimonial en perjuicio de alguien. No es el mismo tercero que dice arriba. Por tanto, entonces, imagínate que al hacer ese procesamiento de datos has generado perjuicio a un tercero. O sea, que ese tercero puede ser el dueño u otra persona, ¿no? Y cuando habla de transferencia patrimonial, este artículo es así de duro. Transferencia patrimonial. Es decir, hurto, no sé, dinero, información que vas a generar dinero más adelante, transferencia patrimonial. Entonces ahí directamente tenemos que decir que es dinero. Y entonces este artículo nos dice que la sanción será con reclusión de 1 a 5 años y con multa de 60 a 200 días. ¿Quién define de estos 1 a 5 años? Entonces es la parte demandante que solicita. No, quiero 2 años para esta persona por esto, por este perjuicio, el grado de perjuicio que me ha generado y todo eso. Otros pueden decir quiero la pena máxima, 5 años. Entonces, en función del grado del perjuicio que se ha generado al tercero o los problemas que se ha generado, eh, se dictamina si es 1, 2, 3, 4 o 5 años. Si es 4 años, no entras a la cárcel, ¿no? 3 años no entras, 2 años no entras. Entonces, si realmente el perjuicio ha sido fuerte, entonces sí recién en ese momento se genera 5 años y además una multa de 60 a 200 días, que también eso define en el dictamen, ¿no? Se define en el dictamen. Estos días, cuando hablamos de días, estamos hablando de días laborales en términos del mínimo nacional. Entonces, hay que hacer cálculos dependiendo. Si son 200 días, ¿cuánto de dinero son 200 días? ¿Cuánto es el sueldo mínimo nacional mensual? De eso hay que sacar cuánto es el dinero por 10 y a partir de eso se calcula. ¿Ok? Entonces, tres componentes siempre existen tres componentes indiscutibles en este artículo que son lo que se, lo que se, lo que se quiere hacer, ¿no? La intención, la manipulación de un proceso o una transferencia de datos, lo que ocasiona, esas tres son lo principal. Y por último, viene a través de esos tres componentes de esta norma,
llega el tema de la sanción. ¿De acuerdo? El clásico ejemplo, una transferencia en el banco se ha interceptado y se ha enviado el dinero a otra cuenta. Entonces, había una intención de obtener un beneficio, ha manipulado un procesamiento y ha generado un perjuicio a un tercero mediante una transferencia patrimonial. Si no existe transferencia patrimonial, no entra en el delito, tiene que entrar en todo. Si alguien hizo una transferencia y devolvió el dinero, ya no hay ese perjuicio, ya no hay la transferencia patrimonial, la has resuelto antes de, se dice. Entonces, ese es el ejemplo clásico de esto cuando hablamos de transferencia patrimonial. ¿Ok? Lo mismo puede pasar en una empresa, que están pagando sueldos a través del sistema y alguien manipula el sistema de planillas de sueldos y que puede ser en un Excel y genera que le paguen más dinero. Entonces también eso podría entrar ahí como un delito de manipulación informática. El artículo 363 ter es un artículo que habla más que todo del uso indebido de datos, ¿sí? Sí habla de la alteración de datos, pero más que todo es un tema cuando alguien ha accedido a tus datos o a los datos de una empresa, ¿sí? El que sin estar autorizado, ese es el primer punto. ¿Estaba o no estaba autorizado? No, no estaba autorizado. Listo. Se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice datos almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático, puede ser un celular, un servidor, lo que sea, una red, ocasionando perjuicio al titular de la información. Ocasionando perjuicio al titular de la información. Noten que en este artículo 363 ter no nos habla de una transferencia patrimonial. Por ejemplo, si yo tuviera que a través de los datos informáticos me hubieran intervenido mi Facebook y hubieran generado información falsa de mi trabajo y me ha ocasionado un perjuicio, entonces eso entra ahí, ¿no? Como un delito informático. Pero no me ha generado un perjuicio, pero no me ha generado una transferencia patrimonial. Sin embargo, si el perjuicio sería una transferencia patrimonial, igual puede entrar en este artículo. O sea, el perjuicio puede ser de cualquier forma. ¿De acuerdo? Ese perjuicio, entonces, tiene que ser al titular de la información. Y para eso yo tengo que demostrar que soy el titular de esa información. Las empresas tienen que demostrar que ellos son los titulares de esa información para poder entrar en esto. Entonces, de la misma forma, hay una intención, es decir, un pre, el que sin estar autorizado se apodere y entonces hay una acción que se ha apoderado, ha accedido, ha utilizado, ha modificado, ha suprimido o ha inutilizado datos almacenados en un medio informático. Esa es la acción. La consecuencia es, o lo que ha ocasionado es perjuicio al titular de la información. Listo, los tres componentes principales. Entonces, ¿cuánto es la multa o cuál es el castigo, digamos, en este artículo? Será sancionado con prestación de trabajo hasta 1 año o multa hasta 200 días. Eso será sancionado con prestación de trabajo. En teoría, el juez puede obligar a alguien que preste trabajo como trabajo social, ese tipo de cosas, ¿sí? En Bolivia es limpiar parques y no sé qué cosas. O multa hasta 200 días. No dice y o, no dice y dice o multa. Uno de dos. O te sancionan con una prestación de trabajo hasta 1 año o multa hasta 200 días. Entonces, si hablamos multa de hasta 200 días, lo mismo que en el anterior artículo. Debemos calcular cuánto sería el dinero eso, ¿no? Ahora,
Quiero hacer una pregunta. Con el análisis de estos dos artículos, que hemos hecho los ejemplos, y además con lo que ustedes han hecho la actividad 4, ¿cuál de estos dos artículos les da más miedo? ¿El 363 bis o el 363 ter? Por favor, pongan en el chat cuál de estos a ustedes les da más miedo. ¿Quién falta? Bueno, entonces, los delitos informáticos en Bolivia, am, esto ya es una opinión personal, prácticamente no existen delitos informáticos en Bolivia. Cuando quieres normar el accionar de una comunidad, de la ciudadanía como de Bolivia, hoy en día, con la cantidad de trabajo que se realiza mediante medios informáticos, mediante soportes informáticos, y tener solo estos dos artículos que encima sus penas o sus sanciones son tan ligeras, entonces prácticamente no existen los delitos informáticos. Por lo tanto, la mayoría prefiere utilizar la informática forense para otros delitos, para apoyar a resolver otros delitos. Y es como dice la definición, ¿no? Que la informática forense es una ciencia forense, es una ciencia forense para el apoyo a la investigación criminal. ¿Sí? Entonces se mueve en ese ámbito, nos ayuda a resolver, nos apoyamos en la informática forense para resolver crímenes. Pero si queremos que con la informática forense nosotros castiguemos por delitos informáticos en Bolivia, a alguien tiene que entrar en estos dos artículos. Y obviamente, en los otros países todo tiene su sanción, porque es lo mismo, en otros países se dan cuenta que es lo mismo. Es lo mismo estar en Internet, tener una huella digital, tener una identidad digital, que estar en la calle. Muchas veces es más peligroso. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a hacer mucho análisis en esto y vamos a cerrar esta parte de los delitos con la revisión del trabajo que hemos realizado. Y vamos a entrar un poco ya a evidencia digital. ¿Ok? A ver, vamos a compartir. Ahora sí. En este trabajo, en esta actividad que hemos realizado, han sido 84 personas que han presentado, donde el sistema automáticamente ha importado sus calificaciones, ¿no? No nos ha ido muy bien. Yo pensé que nos iba a ir mejor. Entonces, bueno, algunos sí, miren, 5 puntos, 3, 2, 0, sí, han sacado 0, 5, 0, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 4, 1, 0, 0, 3, 0. Entonces, no nos ha ido bien. Raro, me parece súper raro. Pero bueno, así es la vida. Y entonces, vamos a revisar un poquito lo que han contestado. ¿Ok? Dame un segundito. Ujú, ujú. ¿En qué consistía el trabajo?
O la actividad. La actividad era responder preguntas de las que hemos hablado, de los que hemos visto todos estos días para reforzar. Y además era hacer una interpretación de estos dos artículos que acabamos de leer en función de, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a compartir esta otra pantalla. Voy a abrir esto, un segundito. Ahora sí. Es que como ahora grabamos de diferente forma, tengo que jugar con las pestañas. Bueno, esta actividad ha sido resuelta por 84 personas y se tenía que responder en función de lo que se tiene acá, ¿no? Y también hacer un análisis de los ejemplos que había. A ver, una de las preguntas, por ejemplo, era esta, ¿sí? Donde ustedes tenían que seleccionar la o las correctas, ¿ok? Entonces ustedes tenían que recoger esto, tenían que analizar. Obviamente si buscas esto en internet puede que encuentres algunas, pero más que todo está en lo que hemos hablado, lo que hemos presentado y la información que está en nuestra plataforma, ¿sí? La informática forense es una rama de las ciencias forenses. Eso era clic, ¿no? La informática forense es una disciplina científica. También tienes que hacer clic ahí. La informática forense es una ciencia auxiliar de apoyo a la investigación criminal. También había que hacer clic ahí. La informática forense se enfoca en la evidencia digital. Obviamente que sí, también se hace clic ahí. Forense se ocupa de descubrir quién, cómo, dónde, cuándo, dónde y por qué de un delito. Sí, también. Entonces, como ven, todas eran correctas. Entonces tienes que seleccionar todas. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene ahí algún problema? No, no, súper fácil. La segunda pregunta era, la informática, igual, de la misma forma ibas a ir cliqueando, haciendo clic a los que, o marcando los que son proposiciones correctas. ¿Sí? La informática forense es post-mortem. ¿Se acuerdan de eso? La informática forense es post-mortem, es decir, ocurrió la actividad, ocurrió el incidente, ocurrió el delito, y nosotros investigamos hacia atrás, reconstruimos un caso. Por eso es post-mortem. ¿Se acuerdan? Em, la seguridad informática es prevenir que no ocurra. ¿Sí? A eso se refiere. Por otro lado, la informática forense se usa exclusivamente para prevenir delitos. ¿Será que se usa para prevenir delitos exclusivamente la informática forense? No, se usa para reconstrucción de delitos informáticos, ¿no? Entonces era la única que no es correcta. La informática forense nos permite reconstruir un hecho o un incidente, es así. La informática forense nace en el ámbito de la investigación criminal como una ciencia auxiliar. También. La informática forense se puede dividir por áreas, cómputo forense, forense de redes y forense digital. ¿Verdad? Las tres que se dividen, lo que hemos visto. Entonces, esas son las respuestas. Tenías que registrar tu dirección IP en Internet. Entonces, eso también me ha hecho hacer la reflexión que hemos hablado el día de ayer. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de ustedes? ¿Por qué este grupo de informática forense está con un nivel tan bajo? ¿Cuál es la dirección IP en Internet? Si no sabes cuál es la dirección en IP Internet o no sabes conseguirla, o no has podido conseguirla porque has tenido todo el tiempo del mundo, entonces yo creo que hay otras carreras en esta universidad que pagan muy bien y tienen mucho futuro. Por ejemplo, los abogados tienen mucho trabajo, ganan bien.
Los sociólogos son muy buenos. Pero si no sabes cuál es la dirección IP en Internet, hoy día cuando estás tomando una materia electiva de la carrera de Ingeniería de Sistemas, estamos perdidos. Tómenlo como una crítica constructiva. Hoy día no estoy definiendo sus vidas, ¿no? O sea, hoy día no se están aplazando, nada. Pero yo tengo que decirles algo desde el punto de vista hasta empresarial. No es posible. Es increíble. ¿Ustedes de verdad han pensado que yo no iba a revisar eso? Hay personas que han puesto 168, 192.168.0.1. Obvio que es tu dirección IP, pero no es tu dirección IP en Internet. Es más, si estás conectado a una Wi-Fi, estás seguramente con DHCP. ¿Y DHCP es qué es? Es asignación aleatoria de IPs en una subred. La IP en Internet es tu dirección física en Internet. Y para informática forense, eso es algo tan, pero tan importante, tan básico. ¿Cómo vamos a encontrar a las personas en un mundo hiperconectado? ¿Cómo queremos encontrar dónde se cometió el delito? ¿A través de qué? Es de la dirección física en Internet de cada uno de ustedes, de todas las personas de este mundo. El IP en Internet. Yo tengo hoy día un IP en Internet en estos momentos. Que va a cambiar, que puede que cambie mañana, puede ser, dependiendo de mi proveedor. Pero mi IP es mi IP. Entonces, hoy día tengo un número. Tengo una dirección física, una IP en Internet. Y yo, en estos momentos. Cada uno de los que está conectados en estos momentos, lo mismo. No importa el dispositivo. Pero haber puesto mal esto es terrible. Y hay personas que le han puesto no sé, o le han puesto un puntito. Los que le han puesto no sé, por lo menos son algo honestos, ¿no? Los que han puesto un puntito o algo porque es obligatorio, ¿no? Dice obligatorio. Complicado, chicos. No a la mayoría. La mayoría, el 80% de acá está bien, se ha ubicado, está en la onda, se da cuenta que está en ingeniería de sistemas, tomando una materia electiva. Pero hay un 20% que está mal. Eso sí es complicadísimo. No saber cómo encontrar tu IP en Internet es durísimo. Una persona me envió justamente en ese momento un correo y me dice, ¿con qué herramienta o con qué dirección o algo en especial para encontrar la IP? Me dijo. Genial que había preguntado. Entonces yo le he respondido inmediatamente al correo. Y le he explicado cualquier herramienta en Internet que te permita encontrar tu IP en Internet. Pues no te preocupes de la herramienta, cualquiera. Entonces es complicado, chicos, muy complicado. Les llamo a la reflexión, van a abrir el WebSys, pueden estar aprobando las materias básicas que son necesarias. Yo no sé por qué la gente se apresura. Primero hace el paso 1, después hace el paso 2, porque están perdiendo una oportunidad de aprender bien. Cuando yo de informática forense de aquí a un año, porque es el último semestre, en teoría tiene que rotar para el próximo. Entonces, de aquí a un año tengo que dar informática forense, las cosas van a ser distintas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, otra vez voy por la reflexión porque eso sí es re complicado. Re complicado que no puedan poner su dirección IP en Internet. Y ahorita vamos a ver algunos casos, ¿ok? Su código SIS, espero que no lo hayan pelado. Correo electrónico solamente es un tema de doble control. Hay un correo electrónico automático que te genera esto porque es desde Classroom, ¿verdad? Pero yo he puesto ahí por un tema de control, de doble control que puede pasar. Se rompe la liga el link que hay entre este Google Forms y Google Classroom. Y entonces la única forma es a través de estos otros datos. Por eso están ahí, no están porque los he pedido al cohete, como dicen por ahí. Bueno, sigamos. Seleccione las correctas. ¿Un delito es una conducta antijurídica? Sí. Un delito informático es la ruptura de la ley
en un medio informático o a través de él? Sí. ¿Un delito informático es una acción ilícita mediante un medio informático? Sí. ¿Los delitos informáticos pueden ocurrir sobre o a través de un medio digital? Sí. Los delitos de manipulación informática en Sudamérica está tipificado en el artículo 363 bis. Aquí que han marcado. Los delitos de manipulación informática en Sudamérica está tipificado en el artículo 363 bis. No, ¿verdad? Porque es una norma boliviana. Todos son positivos menos esta. El 363 bis solo está en Bolivia, no en Sudamérica. ¿Se entiende? Sí, es fácil. ¿Ok? Muy bien. Se ha puesto dos ejemplos y ustedes tenían que decir con cuál tipifica. Si con el artículo 363T o con el artículo 363 bis. O con ambos. O no tipifica como delito informático en Bolivia. Entonces, a ver, este ejemplo es un ejemplo real, ha pasado. Esto es un ejemplo clásico de el artículo 363 bis. ¿Ok? Una nueva campaña de estafa conocida como Subasta Aduana Bolivia. La aduana cada cierto tiempo hace subastas y para acceder a la subasta tú tienes que pagar 500 bolivianos. Bueno, esas veces era 500, ahora hay que pagar 700. Como una garantía de que vas a hacer ofertas serias, ¿no? Entonces te inscribes, metes tus datos y depositas una cuenta 500 bolivianos. Entonces, aprovechando eso, que eso lo hacían por internet, unos delincuentes o unos estafadores lo que hacen es hacerse pasar por la aduana nacional en redes sociales y comunicarse con gente que quería entrar a la subasta y les convencían de depositar o transferir 500 bolivianos a una cuenta para que entre a la subasta. Y una vez que ingresan, les mandan su certificado de registro, todo. Llega el día de la subasta y no tienen el acceso. ¿Ok? Entonces, ahí ha habido una transferencia patrimonial. Ese dinero debía ir a la aduana. ¿Sí? Ha producido ha interrumpido un proceso que debería ser correcto. La gente entra, tenía que registrarse en un sitio y lo que han hecho ellos ha sido duplicar ese sitio y registrar a otro lado. Entonces han interrumpido un proceso que debería ser correcto. ¿Ok? Entonces, obviamente ha habido la intención. Y cuando se ha descubierto este delito, se ha agarrado a estas personas, entonces se les ha sancionado. No recuerdo cuál ha sido la sanción. De hecho, no puedo encontrar la información. Pero se les ha sancionado. No sé si no ha sido con la pena máxima, seguramente, pero se ha sancionado con algo. ¿Ok? Y la gente está libre. Entonces van a seguir haciendo esto, obviamente, porque la sanción no es fuerte. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguien alguna duda en este ejemplo que hemos visto? En el que está proyectado en la pantalla. A Disculpe, ver, ingeniero, una consulta. sí, dígame. Sí, Sobre el punto tengo una duda. En el caso, por ejemplo, de este ejemplo, si eh, se le da la sanción a las personas, tienen que devolver aparte de eso todo el dinero que han recaudado en esa estafa o cómo sí, sería esta situación. sí, de hecho, tienen que resarcir el daño, ¿no? Ya el juez les ordena resarcir el daño. Pero si no resarcen, o sea, es lo que generalmente pasa, les hacen devolver. Sin embargo, puede decir, no tengo el dinero. Ah, bueno, pues, si no tiene ni modo, entonces su sanción, denme mi sanción. Él puede exigir su sanción y se le sanciona.
Entonces, digamos, 10 personas estafadas a 500 bolivianos, por ese monto es difícil que alguien entre a la cárcel, ¿no? Mucho más porque en Bolivia las cárceles están hacinadas. Entonces no meten a cualquiera a la cárcel en Bolivia. No hay espacio y eso saben los jueces, ¿no? ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta ahí? Ay, Inge, gracias. Buen día, Inge. Una consulta. Sí, diga. Pero, ¿esto se consideraría como un ataque de phishing o sería el de ingeniería social o algún otro tipo de ataque? Generalmente phishing, porque lo que ha hecho ha sido, lo que hacen en el phishing es apoderarse. A ver, el phishing puede entrar en ambos dependiendo. Lo que pasa es que cuando hay una transferencia patrimonial, o sea, de dinero, se activa este artículo. ¿Ok? Un proceso que debería ser correcto se ha interrumpido mediante phishing, por ejemplo. ¿No es? Eso, eso hace que entre en este lado. El phishing entra también en el artículo 363T cuando alguien se apodera de información y genera un perjuicio, porque si me hacen phishing a mi correo electrónico y me quita mi clave y no puedo acceder a mis correos, es un perjuicio. Entonces yo demuestro ese perjuicio, ¿no? Pero en este en específico, al haber una transferencia patrimonial con una técnica de phishing, entra. Dale, Inge, gracias por la aclaración. Muy bien, ¿alguien más? ¿Dudas? Inge, Inge, tenía una consulta, disculpe. Dígame. Hola. Sí, dígame. Am, hace un tiempo atrás, Inge, hubo un caso casi similar a este. Creo que era algo con piramidal y algo así, que creo que los organizadores o los delincuentes estaban en otro país, en otro continente, pero la estafa se realizó en Bolivia. ¿Recuerdas un poco cómo era la estafa? ¿Con qué era la estafa? Sí, era de, ¿cómo era? Pay Diamond, algo así que ese nombre creo que tenía. O sea, la gente depositaba dinero a una cuenta, supuestamente que iban a ganar un buen interés así, o sea, súper alto. Entonces la gente depositaban a esa cuenta de esa organización, pero esa organización creo que estaba creada, tenía origen al lado de China, creo que era. Entonces la gente depositaba, entonces los primeros meses, o sea, te llegaba el interés, pero ya después en el tercer, cuarto mes ya no te llegaban los intereses y era todo el dinero perdido. Habían gente que habían depositado hasta 15.000, 20.000, hasta 30.000 dólares por persona. Y Esa creo es que ahí hubieron muchas personas afectadas. Salió hasta en noticias. una consulta sobre ese caso. Si bien la gente depositaba dinero, ¿lo hacían a través de un medio informático? ¿Lo hacían a través de un software? ¿Lo hacían a través de un sitio web donde metías tus datos y con tarjetas y pagos pensando que era para una cosa y te hicieron otra cosa? Es decir, ahí tenemos que tener cuidado en este artículo. Este artículo dice claramente, aquel que interrumpiera, manipule o modifique una transacción o un procesamiento que debe y conduzca a un resultado incorrecto, entonces entra en ese artículo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si ha sido una estafa piramidal donde dicen depositen y les va a llegar después a su cuenta, entonces ustedes depositan, o la gente depositaba en una cuenta físicamente. Entonces, como delito informático, no tipifica. No, no es un delito informático. Es un delito, sí, pero no, no es un delito informático. Eh, Eso es engaño, ¿no? Lo que pasa es que en nuestro ejemplo de la aduana teníamos un sitio web de la aduana, el cual ha sido, eh, digamos que interrumpido, ha sido hackeado, por así decir, donde el procesamiento del registro de las personas les salía que sí se registraban, pero no era cierto, ¿sí? Entonces manipulaban el proceso.
el procesamiento. Por eso tipificó como delito informático. En este otro caso no, que no están a través de un sistema, de un medio informático. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí ponen en el chat el caso de Oh, ya. Cruz de iShop, que era un Oh, caso sí, salió eso. igual, un tema, lo mismo, piramidal. Que supuestamente ibas a ser inversionista de una cadena de tiendas, de una franquicia, y que ponías dinero y que eso te iba a dar réditos de lo mismo, exactamente igual. La diferencia es que en iShop tú mismo entrabas al sistema de ellos y tú mismo ponías tu plata, ¿no? Entonces, si es entrar, poner el aporte mediante transferencia, subir tu comprobante, ta, ta. En el caso de Santa Cruz, de iShop, igual fue una estafa, pero no es que alguien modificó un proceso que debía ser correcto, el proceso estaba así, de hecho, ¿no? Lo que han hecho es exactamente lo mismo que ha comentado Evelyn hace un momento, que la gente ha depositado. Sí han hecho a través del medio informático, pero no es que se haya cometido un delito informático. Entonces eso simplemente ha sido estafa. ¿Cuándo tipifica estafa? Cuando tienes más de 3 denunciantes. Por ejemplo, si hay una persona que anda sacando dinero a todo el mundo, prestándose por uno que otra cosa, y hay más de 3 víctimas, las 3 víctimas se asocian, van por estafa, y lo primero que debe hacer la policía es guardar a esta persona hasta que se haga la investigación. Obviamente, si son 10, 15, 20 personas, inmediatamente. Pero eso es una estafa. Ahora, podemos utilizar técnicas de informática forense para poder determinar dónde estaba ese servidor, quiénes eran dueños de ese servidor, de ese sistema, ¿sí? Investigar ese software, qué es lo que realmente hacía, para descubrir posibles acciones que puedan apoyar a la investigación. ¿Ok? En el caso de las estafas piramidales por criptomonedas también que existe, es lo mismo, solamente que tú por internet registras y te sacan plata, te andan robando. Entonces te han hecho un hurto, te han hecho una estafa. Entonces, cuando tú denuncias para demostrar que te han hecho una estafa a través de medios informáticos, porque te han hecho una estafa a través de medios informáticos, no han cometido un delito informático, según la normativa boliviana. En otros países es cadena perpetua, creo. Mentira. Entonces, según la norma boliviana, entonces eso no es un delito informático. Sí han utilizado medios informáticos para hacer otras cosas. En la norma boliviana, les digo, porque la definición de delito informático a nivel internacional es conducta antijurídica. Antijurídica quiere decir que está tipificada en la ley, que ha ido en contra de la ley. Pero me puedo apoyar en técnicas de informática forense. A ver, les comento. Yo he sido perito de un caso importante aquí en Bolivia hace muchos años. Y ahí sí era complicado hacer informática forense. Fua. Y encima no te pagaban, ¿no? Bueno, la informática forense para mí siempre ha sido mi hobby. Yo he empezado en la informática forense. Hoy día ya no hago informática forense yo personalmente. Sí sé las técnicas, todo eso porque es mi hobby. Soy más del ámbito empresarial donde tengo que ver temas de seguridad informática, vendo proyectos, hago consultorías, entonces todas estas cosas son transversales para mí y para la vida. Ok, yo tengo cuidado de no cometer un delito informático, mucho más cuando tengo clientes afuera. Y mantener los estándares y los sistemas de gestión de seguridad. Eso es importante. Cuando yo fui perito de uno de los casos, yo fui perito de 3 casos. En este caso, ¿cómo fue? Eh, Igual, una banda de personas, y además los descubrieron por suerte. En la zona norte de Cochabamba había una casa que se alquiló, una casa grande, y había mucho movimiento, entrada de autos, gente saliendo, gente que entraba a hacer fiestas, salía de altas horas de la noche, gente extraña, ¿no? Entonces tú dices, no es una empresa, no es un grupo, no es nada, y además gente que no era de la zona, ¿no?
Entonces los vecinos hacen una denuncia y inicialmente interviene narcóticos, la FELGENE, que son los únicos que pueden entrar a un lugar sin orden ¿cómo se llama? Sin una orden judicial. Se pueden hacer acción directa, narcóticos. Entonces, todo indicaba que era una banda de narcos, por la forma como se comportaban, los lujos, la comida, las cosas que hacían, y cómo se movían y los horarios atípicos que utilizaban en la casa. Y eran varios. Entonces entra la policía y se encuentra con que no era nada con temas de drogas. Era una banda de gente que falsificaba y tenían 7 computadoras de altísima gama, me acuerdo, unos Toshiba eran, en ese entonces, donde a través de esas computadoras estaban falsificando cédulas de identidad con las cuales había gente que iba a los bancos a cobrar el bono dignidad, hay un bono a los adultos mayores que se les da, ¿no? Creo que es 2.000 bolivianos al año una vez, o 2.500. Entonces hacían carnets de personas mayores e iban a cobrar a nombre de otras personas. Entonces falsificaban carnets, ¿sí? Utilizaban medios informáticos falsificando carnets. Cuando se secuestra todo, apagan todo eso y hacen un poco más de investigación. Dicen, a ver, ¿por qué a personas adultas? No, porque esas personas adultas se olvidan si han cobrado o no han cobrado, entonces nos aprovechamos de eso, decían los delincuentes. Y algo no cuadraba. Entonces necesitaban un perito informático para que vean qué realmente estaban haciendo en esas computadoras y en los pendrives que tenían. Entonces yo agarro los equipos y empiezo a hacer la técnica de informática forense. Y encuentro información importante y relevante. No solamente estaban falsificando carnets, sino además ellos tenían información de el órgano electoral, del padrón biométrico, tenían información de la empresa que administraba el sistema informático para el pago. Es decir, tenían bases de datos, pero estas bases de datos estaban ordenaditas, es decir, te mandaban un fichero donde estaban las personas que no habían cobrado 2 años su bono. Entonces había un patrón de comportamiento que utilizaban información que se han apoderado, sí, tipificaba como un delito informático, pero además la técnica de informática forense permitió descubrir cómo funcionaba la banda, cómo operaba. Aparte de que tenían esto como delito informático, descubrimos cómo funcionaba la banda a través de la informática forense. Se descubrió que no solamente obtenían información de sistemas como el órgano electoral, la empresa que brindaba el software para todo esto, tenían información de la policía, de carnets de identidad y un montón de cosas, ¿sí? No solamente recopilaban información, interrumpían información, hackeaban información, sino que se notaba que alguien les pasaba información. Y eso ha tenido que ser de la empresa que administraba el sistema. Entonces, de la empresa que administraba el sistema, alguien les pasaba la información. Y ellos completaban la información con estos otros datos del CEGIP, creo que no había CEGIP esas veces, de identificaciones y cosas así. ¿Sí? Entonces, completaban la información y iban a cobrar tranquilos. Llevaban gente, personas adultas, iban, cobraban y a esas personas adultas les regalaban 100 pesos, 50 pesos, por cobro, ¿no? Ahora, como eso les funcionó y estaba funcionando, no tenían suficientes viejitos y además era mucha gente que se estaba enterando que podías cobrar ese dinero de esa forma, fraudulenta, haciendo carnets falsos en las computadoras, imprimiendo carnets falsos. Entonces ellos deciden ir un poco más allá, contactan a unos cajeros de algunos bancos donde se pagaba el bono. Y este cajero sale en las noticias y muestra en las cámaras de vigilancia
donde este cajero recibe de una persona un folder, donde tenía un folder con 50 carnets fotocopiados, ya firmados, con huella, con todo lo que tenían que hacer. Huella dactilar, pero de una huella cualquiera, ¿no? Utilizando un tampo sencillo. Entonces el tipo contaba no recuerdo si eran 30 o 50 carnets en este video, pero cuenta los carnets, tan, 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 pam, pam, y empieza a meter en el sistema los datos de todos ellos como si estuvieran cobrando. Y él agarra el dinero y mete el dinero a una bolsa. Imagínense, a ver, 50 por 2.000 y algo bolivianos. Un dineral. Solamente este cajero. Y así han trabajado con varios cajeros de otros bancos. Cogieron al cajero, vieron el video, pero nosotros identificamos, mediante con técnicas de informática forense, identificamos que ellos tenían un modus operandi y entonces por eso cayeron donde el cajero, si no, no caían. Y el cajero no sé si era tan descuidado, tan confiado, la cámara estaba en su encima. O sea, todo está grabado y los cajeros saben que les graban, no sé. Entonces el tipo estaba tan confiado y cuando alguien actúa así tan confiado es que lo ha hecho un montón de veces, buen tiempo y nadie se dio cuenta. Entonces lo ha hecho tan natural. Bueno, entonces con informática forense hemos apoyado y descubierto y se les estaba culpando por delitos informáticos. Aparte de los otros delitos, ¿no? Hurto, daño económico al Estado. Creo que no había eso todavía. Daño económico al Estado, que hoy día con la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz es fuertísimo. Esas veces no había esas leyes, creo. ¿O ya había? Perdón, sí, ya había. Entonces, nosotros detectamos ese comportamiento y al final yo le digo al fiscal en mi informe que los datos provienen de estos servidores y que ahí también hay cómplices del delito. Entonces todo el mundo se asusta porque, a ver, el sistema informático que paga estaba siendo vulnerado, pero por el accionar de gente, ¿no? Y cuando se estaba ampliando la investigación, me dijeron que íbamos a tomar un avión y íbamos a ir a Santa Cruz a intervenir los servidores de esa empresa que daba el servicio. Hoy en día esa empresa es la más fuerte en estas cosas, sigue súper bien. Es la que tiene prácticamente el monopolio de las transacciones bancarias. Como se agrandó la cosa, ya estábamos listos para dictaminar, para tal. Inmediatamente parece que ellos, los estafadores, que eran como 7 que estaban presos, empezaron a aceptar su culpa. Porque sumaron ellos cuántos meses iban a estar presos. Y empezaron a decir, sí, soy culpable, sí, esto, sí, lo otro. Entonces pidieron un abreviado. Un abreviado es cuando la persona dice, sí, yo soy culpable, castíguenme. Y entonces no llegamos a juicio ni a nada, directamente se los aceptaron su culpa y se los sancionó. Algunos creo que eran 5 años, otros 6 años, algunos eran 4 años. Pero ahí se quedó el caso, no se pudo hacer más. Porque al final el dinero se le estaba entregando a personas que debían entregarse, pero no se les entregó. Entonces necesitábamos que todas esas personas se junten para denunciar y se volvió un tema insostenible. Además, con la precariedad de la fiscalía, que en esos momentos era difícil y cerraron el caso de esa forma. Se los agarró, se los castigó, se magnificó el daño económico y se los metió presos, punto. Obviamente nosotros sabemos cómo es la justicia y yo estoy calculando que ellos no estuvieron ni 6 meses ahí, ¿no? Seguramente hicieron algún trato porque tenían dinero. Pero fue la informática forense que nos permitió descubrir todo eso, el apoyo. Y además se les estaba culpando por un delito informático. ¿Ok? Esto para tener un poco de contexto. Ok, vamos a avanzar rápido. Bueno, en esta otra, de la misma forma hay que hacer el análisis, ¿no? En esta otra, perdón. En esta otra pregunta, igual tenemos que hacer el análisis para saber si es el 363 TER, 363 bis y todo eso. ¿Ok? Bueno, vamos a sus respuestas.
Miren las IPs. 192.168.01. 192.192. ¿Cuántos ya? 3, 4 personas que esta no es su dirección IP en Internet. Esta sí debe ser, ¿no? Yo agarro esta IP, la pongo en una aplicación en la nube gratuita y encuentro la casa de esta persona, o por lo menos voy a poder encontrar la ubicación de esta persona. ¿Sí? Aquí está. Estos también, este también. Y así. Miren esta respuesta. No es prudente dar tal información. ¿Qué tal la respuesta, chicos? Yo puedo ver quién es. A ver. Yo necesito saber, en este tipo de exámenes, este tipo de evaluaciones, quién es la persona que está dando estas evaluaciones. La dirección física en Internet se puede saber de muy, muy sencillo para todos. Toda esta información no tiene todo el mundo. Entonces yo como docente, ¿qué voy a decir? Esta persona no sabe. O esta persona no es quien dice ser porque va a salir en un sector y no es donde él vive. ¿No ven? Ciento noventa y dos, 192. Algunos han puesto un guión para pasar la nota. Entonces, complicado, ¿se dan cuenta? Hartos 192, 168. Esos son estos subred. Súper complicado, chicos. ¿Ok? Súper complicados. Estas son las respuestas. Vamos a ver acá. El 63% ha acertado. Ha puesto el 363 bis para el primer caso. Y en el segundo, el 65% también ha acertado el 363 ter. Estos son buenos datos, ¿no? Por lo menos han leído y han interpretado y pues les ha ido bien. Algunos han puesto el otro, otros han puesto ambos y otros han dicho que no tipifica. Bueno. Ok, básicamente eso. Hoy vamos a cerrar entonces con esto de delitos informáticos y también con la reflexión que les he dicho, que existen otras carreras en esta universidad que dan mucho dinero y también existe la posibilidad de que primero venzan sus materias de abajo, aprendan y después vienen a lugares como estos como materias electivas. Me acabo de dar cuenta que la revisión de las IPs no es el 20% hicieron mal, muchos más hicieron mal, casi el 40% hizo mal. Eso me entristece mucho, chicos, me entristece bastante, es algo muy básico, ¿ok? Muy básico. Bueno, sigamos. Entonces, ahí terminó el tema de delitos informáticos. Una clase para saber todo lo que es delitos informáticos y punto. Créanme, he visto diplomados que tienen un módulo completo para hablar de delitos informáticos, pero en el caso de Bolivia, y además creo que es muy sencillo, ¿no? Nosotros no queremos ser abogados, queremos ser ingenieros, ¿no? Entonces aquí viene un concepto muy importante, ¿sí? Vamos a hablar de evidencia digital en la unidad 2. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el tratamiento de la evidencia digital. Vamos a entender qué es evidencia digital. Cualquier registro generado por o almacenado en un medio informático que pueda ser utilizado como evidencia en un proceso legal. Esa es por sí la definición de evidencia digital. ¿Sí? Cualquier registro generado o cualquier
dato generado o almacenado en un medio informático que pueda ser utilizado como evidencia en un proceso. La evidencia digital es nuestro soporte de la informática forense. La evidencia digital gira en torno a tres componentes muy importantes o elementos importantísimos y que giran alrededor de la evidencia. Uno es, y además que ligan uno a la otra, los relacionan. La escena del crimen, la víctima y el sospechoso. Estos tres hacen o generan, es decir, estos tres se relacionan mediante la evidencia digital. Un ejemplo, por ejemplo, de la escena de crimen, alertas de equipos de monitorización, por ejemplo. La víctima podría tener trazas de conexiones o el sospechoso podría tener un histórico de las últimas conexiones. Teniendo esa información, yo puedo relacionar a la evidencia digital la escena del crimen, la víctima y el sospechoso. ¿Ok? Eso es muy importante. A ver, aquí hay una definición de la Interpol hoy día. La Interpol define a la evidencia digital como evidencia electrónica, es lo mismo. Evidencia digital, evidencia electrónica, lo mismo. Se ha vuelto fundamental para las investigaciones de todos los tipos de delitos. Y es real, porque apoya a la investigación criminal, no solamente a los delitos informáticos, ¿sí? Con datos recopilados de una verdadera fuente, como computadoras, teléfonos inteligentes, almacenamiento remoto, sistemas aéreos no tripulados, equipos de abordaje y más. La capacidad de adquirir, analizar y actuar rápidamente sobre estos activos digitales se reconoce como un factor crítico en la lucha contra delitos transnacionales. Ese de por sí es la definición que nos da la Interpol. Ahora, aquí se cumple algo interesante. Y con esto vamos a quedar y vamos a vernos la próxima clase. Por si acaso les voy a mandar el día de hoy, igual necesito que revisen un documento, un mapa mental por nota. Vamos a hacer una actividad que van a ser lanzada hoy día y deben entregar el próximo lunes. ¿Ok? Para nosotros poder relacionar la escena del crimen, la víctima y el sospechoso, existe un principio que se llama el principio de intercambio de Lockhart. Edmund Lockhart era un científico francés de hace muchísimos años, investigador criminal, científico, que generó este concepto, esta definición acerca de la evidencia digital, que dice que el principio de transferencia de Lockhart dice que un objeto al hacer contacto con otro deja rastros. Así de sencillo. Bueno, yendo un poquito más a cómo exactamente lo dice, dice, un objeto que entra en contacto con el otro transfiere datos o transfiere rastro de uno al otro. Intercambio de Lockhart, intercambio de rastros. A eso se dedica. Por ejemplo, una huella dactilar, cuando apoyas tu mano dejas rastro. Un asesinato hay rastros. En el caso de la informática, esos años ni se hablaba de informática, obviamente, no existía. Pero también la definición de transferencia del principio de transferencia de Lockhart se mantiene hoy en día en los medios digitales. Es un principio que los países, les comenté ya esto en la introducción de la clase, en las primeras clases, es que los países piden a las empresas, mediante leyes, garantizar que se cumpla el principio de transferencia de Lockhart, es decir, que dejen forma tecnológica de poder revisar las trazas, de poder tener los rastros de las actividades que va a hacer un usuario con los equipos. Y eso, por ejemplo, para que se acuerden, cuando tienes un disco duro de 1 tera y lo formateas son 950, lo vuelves a formatear son 900, sigues usando, vuelves a formatear son 850 gigas, vas reduciendo tu disco. En realidad lo que está haciendo el disco es preservar el rastro digital. Cumplir con el principio de intercambio de Lockhart. Para poder generar evidencia digital y poder relacionar la escena del crimen, la víctima y el sospechoso. ¿Ok? Entonces,
por leyes, que ya les expliqué, las empresas que fabrican estas cosas, que tienen que tener una certificación especial para poder vender, tienen que cumplir esas normativas de que puedan hacerse auditorías o revisiones a los dispositivos, equipos y todo eso. A través de vulnerabilidades abiertas que le decimos exploits. ¿Se acuerdan? Hablamos la otra vez de eso. Un exploit es una vulnerabilidad conocida que obviamente no abre mucho la información, pero esto solamente sabemos los peritos informáticos y todo eso. Les di el ejemplo también del USB. Windows tiene un exploit para USB. Hay unos USBs especiales que tienen un software especial que cuando conectas el Windows, el equipo no lo detecta y no registra sus trazas. Eso está hecho así a propósito, para que se puedan hacer técnicas de informática forense u otro tipo de investigación. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a quedar ahí, ya sabemos qué es un delito informático, el manejo de evidencia digital, que es lo que vamos a ver en la segunda unidad, y les he llamado a la reflexión para que vean que todo lo que hacemos todo el tiempo es un tema de aprendizaje, ¿sí? Y lo que les voy a enviar hoy día de trabajo para la siguiente clase es algo que tienen que llegar con el trabajo hecho en la siguiente clase, porque vamos a evaluar y vamos a hablar en función de eso. Si ustedes esperan a la próxima clase y que yo explique y muestre todo esto, entonces no tiene sentido las clases virtuales. ¿De acuerdo? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Ok, entonces, muchísimas gracias y pues nos vemos el próximo lunes. No se olviden, tienen que hacer la actividad para poder estar al tanto de lo que vamos a hablar el próximo lunes. Muchísimas gracias, cuídense. Como de costumbre, nos vemos en la nube. Buenos días. Hasta luego, Inge.